En el aire, Julián Denaro, nuestro economista de cabecera. Buenas tardes. Hola Martín, hola amigos, hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, yo la verdad que muy preocupado porque recordamos, ¿no? Ese mensajito de Demian Reidel que decía que la Argentina tiene muchas riquezas y muchos recursos y climas fríos y agua, y el problema era que estaba llena de argentinos, que había que despoblarla, ¿no? Algo que había que hacer con eso. Y bueno, con el mecanismo este de modelo librecambista financiero, es decir, con la apertura indiscriminada de las importaciones, con la eliminación de aranceles, con la mayor inflación en dólares de nuestra historia, bueno, tenemos que Tierra del Fuego está perdiendo industria y por lo tanto la gente ¿qué hace? Si tiene que ir, se va. Bueno, los científicos se están volviendo a ir también. Los científicos, nosotros siempre habíamos recordado, ¿no? La época de Menem, donde los científicos se habían ido a lavar los platos a España, a trabajar a otros lados, ¿no? A Europa, a Estados Unidos, Norteamérica, pero incluso también conocíamos ese dato, ¿no? De que los científicos habían ido a lavar los platos a España. Después, después de eso se produjo la repatriación de científicos durante el gobierno de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, y eso parecía que ya era irreversible, ¿no? Incluso tuvo Macri, hubo crisis, todo, pero no hubo fuga de científicos. Después vino Alberto Fernández, que le dio un empujón a la ciencia, volviendo a recuperar nuestras empresas como ARSAT, como INVAP, Núcleo Eléctrica Argentina, ENARSA, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Así que pensábamos que era irreversible y ahora con Milei está volviendo a haber fuga de científicos, ¿no? Es gente que quiere vivir acá, pero la gente dice, yo lo bancaría 3 años, pero ¿cómo? ¿Qué morfo 3 años? Si en este momento están festejando que bajó la inflación, qué sé yo, 3,5% mensual, pero le ponen un techo a los salarios del 1 al 1,3%. Entonces, los salarios alcanzan cada vez para menos. Y también ese replanteo, ¿no? De convocar a la reflexión o obligar a responder prácticamente, ¿no? Decir, che, ¿y ahora qué me decís? Porque en un momento te engañaron con el cambio, ¿no? Bueno, la verdad que te dijimos, se puede cambiar para peor también, ¿no? Después te vinieron con la libertad, pero ojo porque si hay libertad para el pueblo se va a defender del saqueo de las corporaciones. Y si hay libertad para las corporaciones, lo que van a hacer es venir a robar a los pueblos. Y los pueblos pierden grado de libertad con ello. Entonces, ¿te acordás que te dijimos? Bueno, y después decía, no, sí, bueno, pero va a bajar la inflación. Bueno, ¿cómo? O sea, aparte, otra cosa. Porque por un lado, sí, ponele que sea cierto, no es cierto, pero ponele que sea cierto que bajó la inflación en pesos. Pero ¿de qué forma? Con un 3,5 mensual suben los precios, además de todo lo que está liberado, ¿no? Y los anuncios de lo que viene, que van a subir los transportes, las tarifas y todo. Y le ponen un techo a las paritarias y a los convenios colectivos de trabajo del 1 al 1,3%. Bueno, eso no le sirve a nadie. Pero además, en simultáneo, tenemos la mayor inflación en dólares de nuestra historia. Porque tenemos el dólar quietito, que va subiendo el precio del dólar al 1, 1,5, ahora creo que está al 1, ¿no? En un momento estaba al 2% mensual, pero la inflación mensual está en el orden del 3, 4, 5. Entonces, tenemos una suba de los precios en pesos del 3,5% cada mes, mientras el dólar sube 1% cada mes. Consecuencia, inflación en dólares. Y por eso pasamos de tener superávit comercial a tener déficit comercial. Porque no nos olvidemos que el gobierno de Alberto Fernández termina con superávit comercial, superávit turístico y superávit energético. Y este gobierno obviamente dio vuelta a los 3 signos.
¿Y por qué el energético también? Por falta de inversión, por haber parado la obra pública, entonces ya no producimos nada y no nos está ya alcanzando incluso ni siquiera para nuestro abastecimiento. Con lo cual, obviamente, la solución podría llegar a ser como con De la Rúa, que hubo superávit energético. ¿Cómo? ¿En serio, Julián, hubo superávit energético en De la Rúa? Sí, porque el país estaba muerto. Los muertos no comen, ¿no? Bueno, las familias no consumían, la industria no producía, y entonces ¿qué íbamos a importar? ¿Insumos, bienes de capital, bienes finales? No. Y las exportaciones primarias alcanzaban para superar las importaciones que hacían los sectores que todavía estaban más o menos produciendo y ganando guita, ¿no? Que incluso esto es mucho más violento y mucho más mucho menor la cantidad de gente que puede llegar a ser favorecida, porque en la época de Menem, que se destruyó el país y se vendió el país, pero más o menos el 30% de arriba de la pirámide, es decir, aumentando la brecha de desigualdad, generando una descentralización del país. Terrible fue lo de Menem, ¿no? Fue la venta de la patria. Pero más o menos el 30% podía vivir bien. Con Macri más o menos lo mismo. Es para el 5 nada más. Así que no hay ningún sector que esté mejor que antes. Bueno, sí puede ser algún hecho aislado de alguno que estaba desempleado con Alberto Fernández y se empleó ahora, pero compararlo con todos los que se desemplearon, o sea que en este momento, la verdad, el único que puede seguir, lo único que puede seguir sustentando a este gobierno, hay una sola cosa, es, por un lado, el odio al peronismo, el antiperonismo, y por otro lado la creencia de que de eso que te quieren instalar, de que estamos mal por los, no sé cuánto dicen, que son 70 años de peronismo, mentira igual, pero o que 100 años de populismo, cualquier cosa, ¿no? O que Cristina se robó todo. Pero ojo, recordá que cuando vos votaste contra la corrupción porque Cristina se robó todo, y primero votaste a Macri, que es el tipo más corrupto de la historia del planeta Tierra, y después votaste a estos tipos que son más corruptos que el gobierno de Macri todavía. O sea, bueno, son casi lo mismo, ¿no? Sturzenegger, Caputo, Bullrich, Bausili, Kirchner, pero este gobierno es todavía más corrupto del que había sido el gobierno más corrupto de la historia de la humanidad, que fue el gobierno de Macri. Una cosa impresionante. Y eso que le estamos ganando en la historia, tenemos una historia fuerte nosotros con Menem, ¿eh? Bueno, ahí tienen. Entonces, vuelvo a preguntar a los que hoy votaron a favor de Milei. ¿Cómo me lo sustentan ahora? ¿Cómo me lo sustentan? Porque en la medida que esto siga, Argentina va a dejar de ser el país que fue siempre. Porque vamos a empezar a perder partes, no solo recursos y empresas. Vamos a empezar a entregar territorio. Y ese plan que dijo Demian Reidel, de que el problema es que Argentina está superpoblada de argentinos, lo están empezando a concretar. Cuando los argentinos nos vamos, el plan de Estados Unidos de Norteamérica, Israel, Inglaterra, más Holanda, Bélgica, bueno, todo el imperio anglosajón, el plan es venir a robarnos todos los recursos. Y aparte, el 80% de la reserva de agua potable del mundo, de agua dulce del mundo, está en la Antártida. Y nos quieren venir a robar todo eso. Y entonces, ¿qué es lo que están votando? No entiendo. Te repito el teléfono del programa: 11 5004 3420. 11 5004 3420. Hola Sil, ¿cómo andás? Estaba saliendo de votar y estábamos acá con papá en el auto, prendió la radio y saltó la radio del abuelo que estaban pasando mi canción. Nada, gracias por apoyar pequeños artistas. Y escuchamos a Julián Denaro, duro como siempre, pero serio.
un gran economista y un gran columnista también.